contenido en este programa es responsabilidad de los conductores del mismo y no refleja necesariamente la forma de pensar de la empresa Lucero Multimedios. Nos da muchísimo gusto estar en su programa del doctor Rocha, el doctor Héctor Rocha, tan querido aquí, un psiquiatra muy reconocido, psicoterapeuta. Y bueno, me hizo el favor de invitar a su programa para platicar de un tema que le tocó a él atender en aquellos años que todos los queretanos recordamos con nostalgia, con preocupación, nos despertamos con una noticia que cimbró no nada más nuestro estado, sino toda la república, porque en aquellos ayeres esto era algo muy difícil. Lamentablemente cada día vemos situaciones así. Así es que yo le voy a pedir a nuestro querido doctor que nos diga justamente y nos platique acerca de este caso de Claudia Mijangos, como ella se llama, es Claudia Mijangos Arzac. Y ya nos platicará el doctor cómo fue que lo llamaron, porque les voy a decir una cosa, este caso se ha visto de muchas formas. Lo han llevado inclusive a situaciones paranormales, a situaciones así. Bueno, nosotros, su servidora Lucero Santana, Lucero de Mediodía, aquí en Multimedios, en aquellos ayeres que me tocó estar también como directora de prevención y de readaptación social en el gobierno de nuestro querido Mariano Párez José. Y cuando nos platica alguien y nos dice, yo vi ese caso, queremos verlo hoy del lado humano y del lado psicológico. Así es que, doctor, gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, es un placer, Lucerito, muchísimas gracias, como siempre. Y como tú lo has dicho, efectivamente, en esta ocasión, después de 26 años que se han cumplido hace unos 2 meses, el poder hablar sobre este tema con la intención fundamentalmente de 3 cosas. Uno, como tú lo has mencionado, se han hecho muchas versiones, algunas más cercanas a la realidad y otras, yo diría, como fantaseadas, exageradas, acerca de un triste y muy lamentable caso que tuvimos en Querétaro con una paciente, una señora, que lamentablemente terminó trágicamente con el asesinato de sus 3 hijos. Ese sería esa aclaración de algunos puntos que inclusive se hizo un programa de Discovery en donde el enfoque que le dieron fue, me parece, desde mi opinión, amarillista, porque enfocaron sobre todo la parte de la muerte, del asesinato de los chicos, lo cual pues ya de por sí es trágico y lamentable, y bueno, pues expusieron sobre todo las maneras o las formas en las que lo hizo. No pretendemos eso. No. El segundo punto es efectivamente tratar de conocer, de identificar y de valorar en un sentido más de fondo a una persona que al mismo tiempo que fue obviamente causante, fue responsable, también fue víctima en otro sentido, al igual que sus hijos, y lo sigue siendo hasta la fecha seguramente, después de haber cometido este terrible homicidio. Y el tercer punto es, a través de ti, como me haces ese favor y ese honor de poder responder tal vez algunas inquietudes que mucha gente tendría, ya que tuve por circunstancias la información de primera mano desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico de este caso. Fui el primer perito que tuvo conocimiento. En aquellos talleres que la verdad es que yo recuerdo con mucha
pues angustia, porque todos decíamos no es posible, y todo el mundo calificamos las cosas. Yo recuerdo que yo llegaba de Cuba, en aquel entonces yo fui con mi esposo, en paz descanse, a Cuba, y regresábamos de Cuba el día en que a ella la detuvieron. Yo fui a Cuba a conocer los centros de rehabilitación para menores allá, de tutelar de menores infractores, y entonces cuando llegamos acá, vimos esto y yo a través de los años y todo esto, está bien que cada quien lo vea de una manera, pero yo creo que el doctor nos puede ayudar a saber de qué manera se puede extraviar una mente y llegar a hacer cosas que nunca quiso ni pensó hacer. De qué manera hoy nos está llevando los tiempos a tener un problema gravísimo de salud mental a nivel mundial y que cada día se va. Usted pide una cita con el doctor y le juro que no hay. De tanta gente que tiene la necesidad de ver al doctor, porque él es psiquiatra y es psicoterapeuta. Antes era así como un tabú, no voy a ver al psiquiatra si no estoy loca. Hoy se ha convertido en uno de los doctores de cabecera de la mayoría de los seres humanos, y creo que lo tendríamos que tener. Pero doctor, platícame cómo fue que te llamaron, o tú cuando despertás aquí en Querétaro, ya tenías aquí viviendo en Querétaro, ¿qué pasó? A ver, cuál. Sí, Lucero, yo tenía entonces en 1989, esto sucedió el 24 de abril de 1989, tenía yo 4 o 5 años de haber llegado a Querétaro, de la Ciudad de México, como muchos hemos llegado. Y bueno, éramos 5 psiquiatras en ese entonces, y la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia no tenían un perito en psiquiatría. Entonces, es diferente, ¿no? Un perito no. ¿Tienes que ser perito o qué? Así es. Y entonces, bueno, pues ocurriendo este caso, el juez en ese tiempo, el licenciado Arturo González de Cosío, me localiza y me plantea que han tenido un caso muy grave y que necesitan urgentemente y pues necesariamente de mi ayuda, porque la señora se encuentra internada en el hospital, en el Seguro Social, y bueno, necesita ser valorada porque tienen duda sobre las causas que llevaron a la señora Claudia a hacer este homicidio de sus 3 hijos. Esa fue la forma, y que además tenía, dada la gravedad y la celeridad del caso, apenas de una semana, de 8 días, para poder emitir un diagnóstico, una valoración de un diagnóstico. Esas fueron las circunstancias, muy rápido. Entonces, yo dejo todas mis actividades, dejo pues mi trabajo y me enfoco todo eso en una semana completa a la evaluación del caso. Y esto fue la primera ocasión en la que yo la encuentro en el Seguro Social, al tercer día de que habían ocurrido las cosas, habían pasado 48 horas. Yo recuerdo una mujer bellísima, yo recuerdo su pelo muy... Pero yo recuerdo que no recordaba a ella. Efectivamente. No recordaba, y eso me llamó mucho la atención a mí. Efectivamente, me comenta el juez y el Ministerio Público que necesitan de mi asesoría en ese momento psiquiátrica, médica, para ahí mismo, estaba ella sujetada, amarrada, sedada en el Seguro Social, en un aislado, vigilada por policías, tomarle su declaración, y que no podían ni querían hacerlo antes si no contaban con la asesoría y el apoyo mío para poder conducir y guiar esta primera declaración, dado que, repito, por la gravedad de los casos y por el hecho de que ellos mismos tenían duda sobre su estado mental, necesitaban que yo pudiera esclarecerles y apoyarles. Y esa fue la condición o la circunstancia en la que lo hago. Y efectivamente, cuando inicio yo la exploración mental, el examen mental, el estado de conciencia no es completo, tiene lagunas mentales, para decirlo de una manera más clara. Como que por eso había que ver por qué, ¿no? ¿Y cómo iba a declarar si no recordaba? Claro, entonces inicio haciendo algunas preguntas sencillas sobre si está orientada, en qué lugar, qué fecha, en fin, la orientación, si su pensamiento es un pensamiento lógico o no, si presenta alucinaciones o no, si hay delirios o no, y sobre todo, pues llegar al estado afectivo. Obviamente estaba
disociada. Este estado de disociación es como cuando una persona está en shock Sí. y no parece que está ubicada en el lugar, sus sentimientos están como divididos. Aquí hay algo que a mí me inquietó siempre cuando hablaban de cosas muy horribles, de cosas complicadas y me refiero yo a que lo llevaron también a facetas ya del mal y todo esto. Yo recuerdo inclusive porque mi esposo, en paz descanse, Javier, él era abogado penalista y él estaba en el San Luis de León como maestro de la preparatoria, en aquel entonces de secundaria también, y sus hijos de ella estaban ahí y era ella maestra de catecismo de ahí. Entonces te llama la atención, tenía una tienda de ropa, o sea, te llama la atención que alguien pueda hacer algo cuando inclusive toda su camino y su forma humana y todo era muy religiosa, ¿no? Efectivamente ella, venía de una familia católica como muchos y fue formada en la religión católica, pero a partir de que empieza a tener una serie de conflictos serios, graves en su relación matrimonial, conflictos en donde incluso había ya hay antecedentes tanto expresados por ella, por su esposo, con quien yo me entrevisté en varias ocasiones por teléfono, porque pues, el señor se fue inmediatamente de Querétaro, con familiares de ella, una hermana y una sobrina, y ella misma coinciden en que había conflictos muy serios y había ya antecedentes de que ella había tenido reacciones muy agresivas, en donde pudo haberle causado un daño grave a su esposo inclusive a él, sí, y lo atacó en más de una ocasión con arma, con cuchillo, con tijeras, y bueno, no pasó a nada grave, pero ya eran avisos de que ella tenía este tipo de crisis. Entonces, a lo que voy es que efectivamente, con tantos conflictos, ella, y estando sola y teniendo pocas amistades aquí, se refugió mucho en la religión, se metió mucho a dar catecismo, a tener una comunicación más a fondo con los padres, con los hermanos del colegio. Por eso era como más imposible imaginar una cosa que hubiese sido así, porque la gente ya no podía dudar que había sido ella porque fue tan claro. Aparte tenía una amiga, que yo también conozco mucho, y es mi amiga también, hoy omito su nombre. Ella tenía una amiga que de las poquitas personas que conocía, que fue la que llegó a su casa en ese entonces, y ella era de una familia que yo quiero mucho, inclusive le mando un beso con mucho cariño, vive. Y cuando empiezas a escuchar todas esas cosas, yo siempre pensaba, bueno, sí, pero psicológicamente y humanamente, pues antes de irnos a una pausa, ¿qué es lo que pasaba por su mente? Que finalmente es lo que nos debe de interesar en estos momentos. ¿Y saben por qué? Porque estamos ahorita conociendo casos terribles y que quisiéramos, en lugar de ponernos aquí como en cosas, no sé, paranormales o algo, irnos a la mente humana. ¿Qué podemos hacer cuando alguien o uno mismo tiene alguna reacción complicada? Hay psiquiatras, hay hombres muy preparados. El doctor Rocha es una persona, imagínense, hace 26 años hizo uno de los peritos más importantes que ha habido. Entonces tenemos que cuidar también, así como tu cuerpo, tus ojos, hay que cuidar también tu mente. Y no simplemente por depresión, por esto, aquí que nos digan de qué manera podemos estar mejor. Yo voy a ir a una pausa, el doctor Rocha en su programa. Doctor, gracias por invitarme. Al contrario, es un placer y un honor. ¿Se llama tu programa? A ver, tu comentario. Consultas con el psiquiatra, estamos en nuestro programa número 12 y hoy tratamos un caso muy especial. Volvemos. Un verdadero lujo para Lucero Multimedia
con un programa con el doctor Héctor Rocha y que nos puede, y me decían en la calle la gente que hace favor de ver estos programas, me decían que les ha servido tanto. Me encontré el otro día en el Seguro Social a una señora que le mando un beso con mucho cariño y estaba en su teléfono viendo un programa del doctor Rocha, inclusive estaba en YouTube, porque los subimos todos, los puede ver usted a la hora que quiera, y estaba viendo el de Rafa Flores y me decía ella que el de Rafa y el del doctor son los que ven también mucho, tenemos más de Ángeles y todo. Pero hoy creo que nos lleva ya la tecnología a estar más enterados. Yo creo que hemos tenido, y usted ha tenido casos que le recuerdan este caso, pero a ver, los hijos, y aquí tengo yo es Claudia María, de 11 años, Ana Belén, de 9, y Alfredo, de 6. Correcto. Es increíble, de verdad. ¿Qué, doctor? Por las edades, un niño de esa edad se defiende. Claro, claro. Pero hay una explicación, muchas cosas, y este caso tiene una explicación del por qué ocurrió una tragedia de esa naturaleza. Quisiera referirme entonces a dos cosas. Uno, a los antecedentes de vida familiares que tuvo Claudia, esta mujer, que ahí podemos entender, comprender el por qué después pasa esta tragedia. Y segundo, a los hallazgos y a la patología, trastorno mental que tenía lamentablemente ella y que pues desgraciadamente se pudo haber previsto y tratado, pero bueno, el hubiera no existe, pero hay otros casos que se pueden que la gente sepa que se puedan tratar o prevenir tragedias de este tipo. Ella nació en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, fue la menor de 7 hermanos y aquí tengo el expediente. Fíjese una cosa importantísima, es el expediente original, y bueno, los periódicos que le digo, mire usted nada más al doctor, tenía aquí 32 años el doctor, y ya se ve el tiempo pasado por aquí por el periódico. Entonces estás hablando de lo primerito. De la familia, del origen, de cómo la familia es tan importante para el desarrollo de la salud mental o de la alteración o de la falta de salud mental en muchas personas. Nació ella en Mazatlán, Sinaloa, fue la menor de 7 hermanos. Estoy viendo el expediente original, el peritaje original. 4 mujeres y 3 hombres. Ella fue la menor de las mujeres. El padre, que había fallecido ya años antes, era una persona muy sensible, dedicado al trabajo, con un carácter necio e indeciso, y tenía una especie de relación en donde el control y la autoridad lo llevaba la señora, la esposa, y él más bien se sometía. Esa era una característica de un padre, digamos, que no tenía autoridad y que no tenía una figura, digamos, fuerte. Era como matriarcado. Era un matriarcado. Porque hay algo también importantísimo, ella fue reina de belleza. Fue reina de belleza. Sí, a los 19 años. La madre, que había fallecido 8 antes del evento, de la crisis, de los acontecimientos, era, y todo coincide, una persona con carácter dominante, autoritaria, agresiva, muy cerrada en las creencias religiosas, digamos un fanatismo propiamente, con escasa capacidad de discernimiento y que sobre todo no daba el contacto afectivo y no daba el respaldo afectivo a los hijos. Entonces los hijos, por lo menos Claudia, así lo vivió, con una carencia enorme de afecto y de cariño. Y por otro lado, paradójicamente, la señora era muy altruista en causas sociales, o sea, era como, dicen, como farol de la jardín de la calle y oscuridad de su casa. Y los antecedentes familiares ahí lo demuestran, fíjate. Uno de los hermanos tenía serios problemas de alcoholismo, de adicciones, de farmacodependencia y de características sociópatas. Y tenía antecedentes psiquiátricos, de internamiento.
Otro de los hermanos padecía de retraso mental profundo y convulsiones, y el otro de los hermanos tenía síndrome de Down. O sea, los tres hermanos estaban pues dañados de alguna manera. emocional y neurológicamente, mentalmente. Ay, pobre mujer, la mamá, digo yo. Claro, las hermanas eran tres, ella era la menor, fue la menor, entonces tenían serios problemas matrimoniales, de modo que terminaron sus matrimonios divorciándose. O sea, de las tres. De las tres, dos de ellas con un carácter también impulsivo y dominante, muy similar a la madre. Entonces había como esta identificación con la madre. Familiarmente había un problema terrible. Así es. Y los hermanos tenían problemas que se hacían, digamos, nos hacían menos, ¿no? O se hacían menos. Entonces el ambiente familiar en la infancia fue caracterizado por un muy estricto apego a la religión por parte de la madre, sobre todo inspirándoles temor, castigo y pecado y sufrimiento. Que la vida era como venir a sufrir, a pagar lo que se debía, y que, bueno, pues esa fue una de las razones por las cuales ella en su matrimonio estaba en un conflicto en donde por un lado también su esposo con su propia historia y sus propios, digamos, problemas psicológicos entraron en un conflicto de lucha de poder en donde el esposo buscaba el control y el dominio y los celos, dado que efectivamente ella era una mujer muy guapa, reina de la belleza en Mazatlán, y entonces el esposo adoptaba un rol muy dominante y autoritario, muy similar al de la madre de ella. Como que él era el que manejaba la situación ahí en su matrimonio. Y entonces ella empieza a rebelarse, conforme ya es adulta y piensa que tiene el derecho a ser ella misma, se revela de manera incluso muy agresiva y muy violenta con estas crisis que tenía de cuando en cuando en contra de él. Entonces había ahí una dinámica muy disfuncional. Como que era un poco más lógico que ella hubiera agredido al esposo, no a los hijos, ¿no? Que es ahí donde ya viene. Así es, sí. Y algo que yo iba a preguntar esto, ¿se puede tener un problema hereditario y luego ese problema hereditario se viene acrecentando con el ámbito familiar? Esa es la otra parte, esa es la parte del desarrollo psicológico de la personalidad, de las carencias que ella tuvo, de la falta, de la ausencia de cariño, que también con su esposo no sintió que se llenara esas necesidades de afecto, de reconocimiento y de cariño. Y por otro lado, la parte médica, la parte neuropsiquiátrica, que es el hecho de que a final de cuentas detectamos que tiene ella una lesión en el lóbulo temporal derecho, en esta zona del cerebro que es muy importante para las reacciones emocionales y también relacionadas con el control de la conducta, sobre todo la conducta impulsiva, agresiva, ese lóbulo descontrolada. Que esto es un equivalente a como si fuera una descarga epiléptica, aunque no son convulsiones, pero estas crisis se manifiestan con crisis psicomotoras, ese es el nombre clínico, en donde las personas, igual que en una convulsión, se desconectan, pierden la conciencia de los hechos y actúan como si estuvieran conscientes y frecuentemente con reacciones de mucha violencia. Porque lo que veo es que, bueno, vimos todos, es fue demasiado tiempo fuera de sí para matar a los tres. Así es. Estas crisis no eran nuevas, ya las había tenido anteriormente y podían durar varios minutos, incluso 10, 15 minutos, sin recuperar la conciencia, estando como fuera de sí, pero actuando y haciendo. Porque creo, no sé, tú no lo dirás, doctor, ella no tomaba droga ni nada de eso, ya era un problema más bien que tenía ella. Así es, el estrés o las situaciones de crisis que ella seguía viviendo en su vida cotidiana tenían como consecuencia que activaban una lesión que era un quiste, en realidad ya después con más tiempo se le pudo hacer una tomografía y se identificó un quiste que seguramente fue genético, se fue desarrollando desde pequeña y hasta que creció de tal manera que producía o facilitaba esas descargas. ¿El diagnóstico de ella cuál fue?
El diagnóstico psiquiátrico fue de un quiste en el lóbulo temporal derecho que condicionó una epilepsia del lóbulo temporal, que como decía Lucerito son este tipo de epilepsias en donde no hay convulsiones, pero el equivalente a la convulsión son las crisis de pérdida de control. Ese es el equivalente. Como un ataque, pero agrediendo. Agrediendo. Porque hay bueno, miles de epilepsias, la ausencia también. Claro, pues, la ausencia sería algo similar, pero en la ausencia pues solamente se quedan así impávidos y no reaccionan, pero no hay acciones habitualmente de esa gravedad. Y además tenía un síndrome delirante orgánico, que esto es lo que también después interpretaron como una esquizofrenia. Ella no tenía esquizofrenia, pero el trastorno mental, delirios, alucinaciones, que ahora comentaremos más detalladamente, es muy similar a la esquizofrenia. Porque cuando uno piensa ahora que hasta coloquialmente, estás esquizofrénico, o coloquialmente dices tú, ay, eres bipolar. Y mucha gente pensó que ella era bipolar, que porque hemos visto casos complicados, pero que mucho más tú, de gente con esquizofrenia, y la gente se va con eso. Entonces, la original, la verdad, no tenía esquizofrenia, ella tenía un problema en su cabecita. Yo lo expreso así, porque me quiero poner en el lado humano, me quiero poner en el lado que no se ha puesto nadie. Todo el mundo, la mala, la difícil, claro que es la mala y la difícil, por supuesto, porque por lo que hizo. Pero ¿qué pasa con un ser humano, con su mente, con su sentimiento, con todo? ¿Cómo puede un ser humano llegar a agredir lo que más amas en la vida y después cargar con eso para siempre? Entonces, eso es el enfoque que le queremos dar, porque queremos que mucha gente que tenga estos síntomas y todo, acuda a que se atienda. Nosotros nos vamos, ¿te parece? Aquí en tu programa, ahí, pero ¿en qué programa estamos? Consultas con el psiquiatra, en esta ocasión con nuestra gran amiga y querida directora Lucero del Medio. Mi vida, tu teléfono, vamos a darlo ahorita y luego ya lo seguimos a ver. Sí, mi teléfono es el 213-6431. ¿212? 213-6431 y 213-0026. A mí ya me salía algo también. Entonces, toma en cuenta mucho lo que estamos platicando. Este programa lo puede ver cuantas veces usted quiera, porque nuestra queridísima gerente del canal, Rebequita Monroy, nos da el favor de subirlo a YouTube. Creo que es importante, ya no porque se entere qué hizo Claudio, qué pasó, sino para que usted mire a todo alrededor y apoye y atienda a la gente que tiene la desgracia de tener un problema mental de esta naturaleza. Volvemos. Consultas con el psiquiatra. Bueno, yo creo que eso es para hacer un libro. Yo estoy segura que mi queridísimo doctor no puede irse nunca de este mundo hasta que no acabe un libro que nos haga a todos los papás reflexionar en la importancia que tiene la observación con los hijos, la importancia que tiene nuestro comportamiento en la influencia de la vida de un hijo. Yo platicaba ahorita y le decía, doctor, no creo que acabemos en un solo programa. Yo le estoy pidiendo que me invite a otro, porque creo yo que es bueno que todos sepamos esto y tengamos en cuenta que no todo es porque sean drogadictos ni porque sean alcohólicos. También la mente humana tiene trastornos que hoy en día ni siquiera se saben por qué en herencia pueden tener, ni imaginamos. ¿Cuántas veces nos dicen, Doc, no, es que le encontraron un cáncer porque se cayó y se rompió la clavícula y tenía un cáncer que no había sentido, no había visto? Hasta que pasa una tragedia, se da cuenta que hay un problema en la cabeza, en el cerebro, en sí. Y entonces es cuando uno dice, híjole, sí es cierto, me acuerdo aquel día que se cayó o que no estaba ausente. Yo creo que todos los seres humanos damos avisos de que algo pasa. Entonces, de verdad, aquí en Lucero Multimedios, en este programa de radio televisada online, queremos
llegar a ese corazón de usted y decirle, es importante, muy importante, que uno tenga solvencia económica, que uno se sienta bien de cómo se ve, pero lo más importante es de cómo es uno. Eso es lo que nos tiene que llevar. Tanta gente que se hace tantas cirugías, y estoy de acuerdo si se siente bien, pero hay estudios que te pueden ayudar y observaciones que te pueden llevar a descubrir qué te pasa a ti, a un hijo, a un amigo, a alguien. Y esa es la idea de este programa. Adelante, doctor. Sí, gracias, Lucerito. Y este tema es tan importante efectivamente porque es solamente una muestra, un botón de muestra de algo que lamentablemente está presente y que no identificamos. No nos damos cuenta como sociedad, como padres de familia, como pareja, como padres, como nosotros mismos, de que algo grave puede estar ocurriendo. En el caso de que nos ocupa de la señora Claudia, ella tenía ya y mostraba desde temprana edad, desde ese caso, reacciones que ya llamaban la atención y que no eran, pues vamos a decirlo así, normales, no eran habituales. Desde que ella se casa, justo, por ejemplo, la primera noche, y esta fue una información que ella me dio directamente, tuvo una crisis motivada por una discusión, un conflicto con su esposo, y en esa primera noche de bodas ella tiene una crisis de este tipo, en donde sale de la habitación y bueno, trata de agredir al esposo con unas tijeras que traía ella, y bueno, pues esa crisis no pasó a mayores, pero ya era el primer aviso. Y seguramente de niña también, pero nadie la vio. De niña no hay reportes, la mamá murió, no tuvimos información obviamente de parte de ella, pero la hermana, una de las hermanas mayores, sí refería que Claudia tendía a ser de carácter difícil, a veces hacer reacciones como impulsivas, de enojo, impulsivas, sin mayor motivo. Que se puede llamar como un poco control de la ira. Sí, como reacciones de ira, exageradas, pero que no trascendían a más, y que ella trataba de manejarlas, digamos, estas reacciones, después de que tenía frustraciones. Cuando ella se sentía frustrada, que algo no salía como ella quería, cuando no recibía lo que ella esperaba, y que en el fondo era afecto, atención, cariño, reconocimiento, bueno, pues se activaba por fenómenos del estrés esta lesión que ella tenía neurológica, y entonces sobrevenían las crisis. Era una mujer que buscaba el reconocimiento de los demás. El hecho de que ella sido reina de la belleza levantó mucho su autoestima, pero luego en la relación de pareja fue ocurriendo lo contrario, porque ocurría que en lugar de recibir este reconocimiento, su esposo, que también seguramente tendría problemas de autoestima, pues se encargaba como de frenar y de disminuir, de bajar esa autoestima. Un poco lógico, tan bonita, esto, lo otro, y luego ella agresiva, y él ya con ese aspecto ya emocionalmente ya lastimado, no tenía ganas de decirle, mira qué bonita y qué linda estás, y ya le hacía falta eso, ¿no? Claro, ella buscaba ese cariño y ese reconocimiento y se refugiaba mucho en los hijos, obviamente, y ella fue, y hay información de diferentes fuentes que les tenían un gran amor, un gran cariño a los hijos. Sí. Ahí en el Radio de León, donde también entrevistaron inclusive a los padres y todo eso, bueno, ella se veía como una mamá linda, buena. Imagínense, daba catecismo ahí, ¿no? Claro, y eso no era falsedad, o sea, eso es lo que quisiera que quedara claro. Exacto. No era falso, no era una actuación, era así. Ella vivía de esa manera, eran sus creencias y era su deseo y su necesidad de... Porque la gente puede pensar que disimuló ser así para luego ser mala, y no es así, es un problema que ella tenía, que es donde yo quisiera que se viera la importancia de observar eso, ¿no? Esto es lo que efectivamente de manera cotidiana le llamamos como complejos o traumas, que es claro, ella tenía como
como muchos tenemos, mayores o menores. Y estos traumas que ella tenía, bueno, los sublimaba o los transformaba en cosas buenas, en acciones buenas que ella, de acuerdo a sus creencias y a su entorno, ella podía desarrollar. Entonces la opinión y las observaciones que ella tenía de la gente que la conocía es que era religiosa, muy religiosa, que ayudaba mucho a quien podía, a las personas cercanas, hacía obras en favor del colegio y, repito, mostraba un enorme cariño por sus hijos. Prácticamente era su refugio emocionalmente hablando, ya que matrimonialmente no tenía esa satisfacción. Claro. No se Pero sentía. ella era auténtica, eso lo sentía. Porque la gente que la conoció allá, yo no la conocí más que cuando llegó al penal, se daba cuenta de que era muy... Aparte, como era muy bonita, todo el mundo conocía ahí a Claudia, la maestra de catecismo. Así es. Entonces, no, Lucía viene. Entonces, yo me quisiera también que tú mostraras aquí nada más que vean este expediente original. Estoy viendo aquí, es un electroencefalograma. Esto es el electroencefalograma original, esta es una copia, obviamente, el original está en su expediente legal. Y aquí quisiera que observáramos cómo en este trazo, que es un electroencefalograma de aquellos tiempos, ahora son más modernos, pero era el que existía hace 26 años. Vemos aquí señalado, aquí marcamos, entre estos paréntesis, estas zonas, estas son cada uno de los electrodos que se colocan en distintas partes del cerebro para identificar el tipo de ritmo y de funcionamiento que está teniendo cada área cerebral. Y vemos aquí, nosotros lo vemos por atrás, que estas zonas en donde hay estas ondas agudas, picos, si le podemos llamar de esa manera, son descargas eléctricas que tuvo en ese momento. Esto ya fue posterior al evento, claro, ¿no? Pero ella seguía teniendo descargas eléctricas provenientes de algunas zonas del cerebro, del lóbulo temporal fundamentalmente, que evidencian descargas de tipo epiléptico, de epilepsia no convulsiva, pero sí una epilepsia psicomotora, como decíamos, ¿no? Esta es una prueba objetiva de que ella estaba teniendo estas descargas cerebrales que obviamente pues, no se pueden controlar. De ahí entonces que efectivamente sacar la conclusión de que ella lo premeditó, de que era una mala persona y que tenía el deseo o la intención de hacerlo, obviamente que no. Esto fue una de las evidencias muy importantes para que el juez en su momento pudiera determinar que no se trataba de un acto premeditado, voluntario, una sanción consciente, sino más bien producto de un padecimiento y de una enfermedad que ella tenía. Y donde todo el mundo dijo, pero ¿cómo la cambia de un lugar, si ella tan mala y todo eso? Porque se fue un psiquiátrico a México, ¿no? Que es donde ella tenía. Claro, porque bueno, pues ella era una enferma, finalmente era una paciente con una enfermedad, un padecimiento psiquiátrico grave, cierto, muy grave, que ameritaba y requería de un tratamiento pues, de por vida y que tendría que estar recluida para seguridad de ella y de los demás obviamente, en un centro de readaptación social, pero del tipo psiquiátrico, o sea, con tratamientos donde había, que en aquel entonces no había mucho. No había mucho. Ahora, lo que en muchas ocasiones es que hay que aclarar esto porque aunque ella pudo haber sido de alguna manera por su problema mental, que no estuviera en un reclusorio, tenía que estar recluida porque pues significaba un daño para ella y para los demás. Efectivamente, porque además, pues, lamentablemente, pues, la familia no mostró la disposición y el apoyo. Claro, esto fue un estigma tanto para ella como para la propia familia, la cual buscó alejarse y así lo hizo de ella y pues la dejó sola propiamente. Entonces, pues obviamente ella tenía que estar con un tratamiento psiquiátrico. Pues sí, porque finalmente, ¿quién está siempre? Yo recuerdo con tristeza
que cuando yo tuve la oportunidad de estar como directora de prevención y de readaptación social del gobierno del estado, que fue en estas fechas, me acuerdo mucho que al principio iba toda la familia a ver a los internos, y de repente ya nomás la mamá, de verdad, porque tiene ya muchos años ahí, la mamá, y lamentablemente para Claudia, mamá había muerto 8 años ya antes. 8 meses antes. ¿Meses? 8 meses. Es cierto, 8 meses. Sí, o sea, también tenía. Si estamos hablando de factores de estrés y de pérdida, que le detonaron ella tenía ya suficientes: la muerte de la madre, el estrés de su matrimonio, que estaba divorciada ya, por cierto, a esas alturas. Sí. O sea, Sí, ya no vivía con él. Había una ruptura y un fracaso, como quiera que se le quiera ver, pero es un fracaso en la vida matrimonial, y estaba ella sola con sus hijos. Entonces todo esto fue generando niveles de estrés muy altos. Activó esta lesión, este quiste que ella tenía, y desarrolló 2 cosas psiquiátricamente hablando. Una, las crisis que ya hemos mencionado se activaron, se hicieron más frecuentes, pero también desarrolló algo que, repito, se parece, pero que no es esquizofrenia, pero es muy similar a la esquizofrenia, que son alucinaciones, ideas delirantes, o sea, pensamientos de creer que las cosas están en su contra, como delirios paranoides, de paranoia. Y bueno, esto le generaba una confusión muy importante. ¿Puede comentarse, por ejemplo, que ella pudo haber oído voces que le decían que los matara, o no? Eso ya es así como... Sí, en el evento, de hecho, esto fue un punto muy importante, Lucerito. Traté de ver con exactitud cuáles eran el estado mental. Digo, uno no lo puede saber a ciencia cierta, al 100%, porque necesita uno estar ahí. Claro. Pero por deducción, por inducción y por exploración psiquiátrica se puede hacer el estado mental en el que se encontraba ella en ese momento. Y era una gran angustia, mucha desesperación, y las ideas que ya de por sí estaba teniendo de paranoia, alucinaciones, en ese momento se activaron en la madrugada de ese día, y empezó a percibir, por ejemplo, dos palabras textuales de ella: que el mundo se estaba acabando, que la voz le insistía y le decía que tenía que salvar a sus hijos, que Mazatlán, que era su lugar, ya estaba destruido, que el mundo estaba destruido, y que lo único que quedaba, o lo que faltaba por destruirse y acabarse para acabar con el fin del mundo, era ahí donde ella estaba, Querétaro, su colonia, su casa, y que entonces por esa razón ella tenía que salvar a sus hijos. Ella lo entendió o lo identificó como una voz que por un lado le obligaba, pero también le decía que tenía que salvar y cuidar a sus hijos del fin del mundo. Y ella, yo creo que ha de ver, no sé, porque cuando te dicen eso me imagino que a ellos y luego te matas tú, ¿no? Claro. Entonces esto obviamente puede interpretarlo cada quien como quiera, ¿no? Claro. Pero desde el punto de vista psiquiátrico, científico, pues es un hecho, un acto de, vamos a ponerlo entre comillas, de salvación de sus hijos. Claro, de la peor manera que pueda haber, no está aquí la maldad con que se puede decir, oye, qué malo, llegó y mató a sus hijos. O sea, sino hay un problema muy serio. Gravísimo, en donde los valores, las creencias más fuertes y más firmes están en contra tuya, porque te pone entre la espada y la pared de decir, bueno, si yo veo, y ella se asomaba, decía, a la ventana y veía destruido, veía gente que ya estaba muerta, escuchaba un gigante, decía ella, que estaba aplastando todas las casas y que estaba llegando o por llegar a su propia casa, y que entonces pues tenía que hacer. Entonces imagínate una mujer sola con los conflictos psicológicos y emocionales que tenía, con el daño orgánico cerebral, poseída ya por la sin razón, pues bueno, tuvo este lamentable acontecimiento. La sin razón. Porque a todo el mundo, ¿verdad? En aquel entonces decías, pero un niño de 11 años ya corre, ya se sale de la casa, si está pasando algo.
Entonces todo el mundo como que pensaba que en aquel entonces había dado otra persona, en fin. Pero lo que estamos viendo aquí nosotros en este programa de consultas con el psiquiatra es que tenemos que estar alerta, porque inclusive ahorita que yo veo, me encantó volver a ver ese periódico, ¿verdad? Con el doctor, bueno, no, de veras, que qué joven, ¿eh, doctor? Y mira, no puedes, ve, fíjate desde cuando está el señor Pastor López Cabrera, ya qué jovencito. Sí. Ay, es un sol de ser humano, yo lo quiero tanto, tanto. Sí, claro, él fue, fíjate, Él fue el Ministerio Público. Sí, claro que él fue. Sí, recuerdo que también está ese doctor que también conocemos, pero aquí cuando vemos esto, y todas eran noticias donde tuve yo la oportunidad de escribir 25 años reflexiones. Ajá. Sí, de acuerdo, por supuesto. Aquí tuve esa oportunidad y hicieron sucesos con el queridísimo licenciado García. Y fíjate que ahora sí que leer un periódico así, con todo lo que dicen los médicos que la trataban, dice, cometió los crímenes en un periodo de amnesia total y ahora perdió la memoria. Es en aquel entonces de los diagnósticos, ¿verdad? Así es. Se daban. Sí. La defensa y la familia se allegarán a los dictámenes psiquiátricos. Radio Mijangos tendrá que ampliar sus declaraciones. Pues vamos a ir a una pequeña pausa de tu programa que se llama Consultas con el psiquiatra. ¿Y qué teléfono tiene Héctor Rocha? 213-6431 y 213-0026. ¿Dónde queda tu consultorio? En el Hospital de la Santa Cruz. Ahí está, en la parte de atrás. En la parte de atrás, en la clínica Orquídeas. Ok, volvemos. Las veces que uno piensa y de alguna manera su servidora, y yo soy psicoterapeuta, me he dedicado a los medios, hace poco me distraje tanto, pero los míos son los medios. Y déjenme decirle que mi ilusión más grande, y eso fue por el sueño que he tenido siempre de hacer una clínica de primeros auxilios emocionales. Eso es lo que yo anhelo. Siento yo que ahí se detectaría a tiempo muchas cosas. La idea de la clínica le he platicado yo a mi doctor de mi corazón, que adoro tanto, hace tantos años. Yo siempre lo comento, Héctor Rocha me salvó la vida. Porque yo, con los momentos más difíciles de mi vida, no sé qué hubiera pasado conmigo de la depresión tan profunda en la que yo caí, cuando murió mi mamá, mi hermana y mi marido. Y entonces alguien atinadamente me hizo reflexionar que requería un apoyo. Entonces, cuando tú te pones a pensar en la mente humana, que todo puede haber en la mente humana, dices, el ser psicoterapeuta no te puede dar la oportunidad de decir, ese es bipolar, ese es esquizofrénico. No, hay gente que estudia más. Yo creo que como psicoterapeuta canalizas a las personas según sus síntomas para que se hagan estudios que ya solamente el psiquiatra puede enviar, ver y medicar. Ese es el objetivo de este programa de mi querido doctor, que me ha hecho me ha dado el favor y la bendición de estar en este canal por internet. ¿Por qué? Porque tenemos que atender nuestra mente. Hoy más que nunca estamos mirando casos muy difíciles. Un psicólogo no le puede dar un diagnóstico de este tipo. Sí puede ver todas las condiciones que te están dando para canalizarlo. No sé si estoy bien. Sí, claro. Lucerito, yo creo que cada quien tenemos nuestro espacio en nuestra área de trabajo. La salud mental es un campo muy amplio y todos necesitamos participar. Los psicólogos, los psicoterapeutas, los psiquiatras, los neurólogos en la parte también que les corresponde, por supuesto.
y hasta los neurocirujanos cuando es una cuestión Como quirúrgica. englobar todo, Pero ¿no? somos un equipo, sí, somos un equipo y creo que debemos delimitar bien las áreas que corresponden Claro. a cada quien. Porque efectivamente, y a propósito de este caso, quiero comentar lo siguiente, y esto seguramente habrá, yo lo he visto, y tú probablemente, seguramente también, y muchos que se dedican a la salud mental, de casos en donde hay alteraciones de la conducta y del comportamiento graves o serios, y que no se puede hacer a la ligera un diagnóstico. Repito, en este caso, que fue muy especial, fueron una semana completa en donde 2 psiquiatras estuvimos todo el tiempo, de día y de noche, investigando. Doctor Fonseca, ¿no? El doctor Fonseca, Armando Fonseca, Armando Fonseca, saludos, Armando. y yo, pues dedicados exclusivamente al diagnóstico de un caso tan severo. Imagínense todos los medios, las horas, la cantidad de horas y de estudios que pudimos llevar a cabo, que no fueron muchos. Entonces, básicamente estuvimos utilizando nuestra experiencia, nuestra formación, los conocimientos que ya teníamos de casos similares y horas y horas de análisis y de revisión, incluso de libros, de artículos, para tener, digamos, el diagnóstico más certero posible en tan corto tiempo. Entonces es importante que cuando, como terapeutas, psicólogos o médicos incluso, tengamos conocimiento de estos casos, nos apoyemos en quienes tienen experiencia, en este caso los psiquiatras. Dado que Claudia, por ejemplo, ella estuvo y su marido en un tratamiento de terapia previo, en donde se vio solamente la parte de la relación de pareja, pero no se tomó mucho en cuenta los síntomas, esas crisis que ella tenía, que eran muy graves y que deberían de haber llamado la atención en ese momento para canalizarle a un psiquiatra y hacerle estudios a tiempo. a tiempo, o de un médico que no era especialista, era un médico general que creo que entendió por encima las cosas y bueno, le mandó vitaminas y calcio y bueno, pues eso para nada podía servir o prevenir una cosa así. Si este caso de Claudia, que es pues un ícono de veras, que marca una pauta y que nos llama la atención sobre la prevención de problemas de esta naturaleza, se hubiera analizado, se hubiera investigado a fondo, se hubiera llevado a cabo un tratamiento, muy probablemente no hubiera ocurrido esto. Como sucede en otros casos, efectivamente, este no es el único que he tenido de estas características a lo largo de muchos años, más de 30 años como psiquiatra, pues he tenido muchos casos similares a los de Claudia y afortunadamente se han diagnosticado y tratado adecuadamente, y el tratamiento es muy similar al de la epilepsia, y de esta manera se previenen y se evitan esas descargas eléctricas brutales que dan lugar o que pueden dar lugar a crisis de esta naturaleza. Es importante mencionar que piénselo en usted, que usted tenga esto y que usted no lo pueda controlar. Entonces hay que pensar así para decir, híjole, pobre mujer, porque si alguien le hubiera ayudado de alguna manera a darle algo que no se sintiera así. Y yo, fíjate, doctor, que cuando llegué a la casa, a tu casa, ya ves que estuve viviendo en una casa, sí. Lamentablemente por situaciones complicadas la perdí, me cambié a otra. El primer día que me cambié, de repente llegamos a la casa de ustedes y me esperaban mis hijos porque las llaves yo las traía, pues era la casa nueva, y había patrullas y no sé cuánto. Y de repente vi que lloraban y yo angustiada. Dije, Dios mío, ¿qué pasó? Aparte, mis hijos me esperaban en la casa y yo llegué después que ellos y vi toda mi casa rodeada de patrullas y de ambulancias. Bueno, resulta que enfrente, una familia muy linda, una familia, el hermano había matado a su hermano. Con eso fue muy conocido aquí en Querétaro. El hermano, ¿por qué no le quiso prestar el carro? Con un cuchillo de la cocina. Entonces dices, estas cosas no estamos hablando de cosas que nos platican, ¿no? Ocurren. Y ocurren más cerca a veces de lo que imaginamos. Sí, efectivamente, muchos casos de reacciones violentas, pues te imaginarás que los consultorios de los psiquiatras llegan a veces por esas causas, llegan por esas razones. Y obviamente la familia está angustiada, temerosa
de las consecuencias que pueda haber. Pero esto no sucede en la mayoría de los casos. En muchos de los casos, digamos que se van por otro lado, piensan que son celos, o que pueden ser berrinches, o que pueden ser personas malas, digamos, o que personas vengativas, etcétera, ¿no? Pero no se explora o no se identifica los factores mentales que hay. Bueno, pues no vamos tan lejos. ¿Cuántos casos han pasado más llamativos en Estados Unidos últimamente de personas que con trastornos mentales muy importantes, pues con la mayor facilidad, y como disponen de armas con facilidad, pues llegan a una escuela, a una iglesia, a un lugar, y pues matan a una gran cantidad de gente? Y la gente siempre, casi siempre, es que venía drogado. Y si de veras se droga, dice no, que se quite la droga. Y a lo mejor, aparte de la droga, tiene algún problema. Efectivamente. En varios de esos casos, por lo que se ha sabido a través de las noticias, de la prensa, se ha identificado en muchos de ellos que padecen ya de tiempo atrás de un trastorno actual, de un padecimiento psiquiátrico al cual no se le dio en muchos de los casos la importancia necesaria, hasta que ocurren lamentablemente las consecuencias graves, muy graves. Te da otro proyecto de ahí que, bueno, recuerda que seguimos con este caso. Esa es parte 1 de consultas, parte 1, perdón, de consulta con el psiquiatra Héctor Rocha, aquí en Lucero Multimedios. Y aquí, bueno, es que yo me gusta verlo, inclusive, hasta no lo del Claudia, sino todo lo demás. Aquí déjame decirte que yo a Fernando Fonseca lo conozco también, de aquellos ayeres. Sí. Y ahí ya está, ya con mucha, ya está, la verdad, tengo que ir por mis hijos a la escuela. Eso fue cuando platicaba, ahí, es ella, ¿no? Allá, Sí. a ver si lo puede ver la gente aquí. Mira, inclusive, bueno, ahora sí que aquí se ve en una de las... Ya en la celda de reclusión que tenía cuando estuvo un corto tiempo, unos pocos meses aquí. Muy poquito, que fue Aquí, donde yo la conocí. Sí. Y su pelo era muy lindo, aquí lo tiene recogido, pero me acuerdo mucho. Pero su cara no era de maldad, era de veras, era increíble. ¿No? La forma que tenía su gesto. Y bueno, le decimos, mira, aquí está mi adoradísimo. Les digo que todos los que somos aquí de Querétaro, ¿para qué le cuento? Mire, aquí está el doctor Alejandro Obregón, Sí, mi amor. Acaba de fallecer él y es un maestro de los grandes maestros que hemos tenido en Querétaro. Sí. Pues con mucho Él cariño. fue uno de los peritos que posteriormente volvió a hacer la valoración psiquiátrica y bueno, sacó la misma conclusión. Sí. Oye, de verdad, qué bendición de Alejandro, vivió muchos años y un gran ser humano, muy, muy bonito. Aquí yo me quedé viendo con ustedes, pero bueno, es parte de una entrevista en un lugar tan amable, con una gente tan querida, y recordar cosas que nos pueden servir ahora en día de todo lo que podemos hacer. Doctor, ¿por qué hoy tanto niño? Todo el mundo es que es hiperactivo y es hiperkinético. Sí, mencionábamos esto de los diagnósticos así apresurados que se hacen, ¿no? De por qué se puede hablar con mucha facilidad de exceso, yo creo, de superficialidad, de que si es esquizofrénico, si es bipolar, si es hiperkinético, en fin, estos son adjetivos que a veces se abusa de ellos y que en realidad para poder identificarlos y considerarlos como tales sí tienen que estar sometidos, igual que para cualquier padecimiento. Cuando tú vas a un cardiólogo, bueno, pues antes de poderte decir si tienes un trastorno te hace estudios, ¿no? Claro. Los psiquiatras también somos médicos y hacemos procedimientos de entrevistas y de exploración mental, psicológica, y también utilizamos estudios para llegar a diagnósticos. O sea, un psiquiatra, a ver, tú estudiaste primero medicina, a ver, platícame un poquito de ti. Sí, claro, estudié como todos los médicos la carrera de medicina, 6 años, después estudié 4 años de la especialidad de psiquiatría y después estudié otras especialidades, en este caso en terapia familiar y de pareja, hice la maestría en hipnosis y en terapia ericksoniana,
y la especialidad de programación neurolingüística y en terapia. Y eso es lo que conviertes en psicoterapeuta también. Porque, también en psicoterapeuta, no solamente en psiquiatra. Entonces tengo el conocimiento tanto médico, psiquiátrico como psicológico y terapéutico, ¿no? Que mucha gente nada más dice psiquiatra, pero no. O sea, no nomás es psiquiatra. Hay un estudio del ser humano muy completo en donde, mire, de verdad, si usted siente, no sé, depresión o siente alguna, o ve que su pareja, o ve que sus hijos, hay que ir a ver al doctor para que de alguna manera los comportamientos que a veces creemos que son pasajeros, ay, es histérico, o que creemos que no pasa nada, ay, no, es que así es el colérico, así es visceral, y casi mata al otro, ¿verdad? Entonces, en el carro, ¿cuántas veces tú puedes ver las reacciones de la gente de muchas maneras? Hay que consultar a un doctor. Claro, claro, la salud mental es igual que la salud física, tan o más importante, porque si no tenemos tranquilidad, bienestar emocional, pues podemos tener todas las otras condiciones de bienestar, pero no vamos a tener una calidad de vida. Eso es bien importante tomarlo en cuenta. Es importante que nuestro cuerpo esté sano, pero igualmente que también nuestra mente, nuestras emociones. Entonces, no tengan este temor, este prejuicio que hay acerca de la psiquiatría. Los psiquiatras no solamente tratamos enfermos mentales, padecimientos graves como el que nos ocupa en esta ocasión, sino que la mayor parte de nuestros casos son personas comunes y corrientes que están pasando por situaciones difíciles de vida, depresiones, estrés, problemas familiares, matrimoniales, adicciones de todo tipo, etc. ¿no? Entonces, ahorita que tenemos el gran problema de las adicciones y que son mucho más que antes y que a veces la gente que tiene algún trastorno se refugia en el alcohol o en la droga, como que a veces siento yo digo, yo no soy especialista, pero se confunde los síntomas de un padecimiento verdaderamente mental o neurológico con ingerir las sustancias, ¿no? así es, sí, efectivamente. Por ejemplo, hay algunas drogas que causan estados psicóticos similares a la esquizofrenia o a la bipolaridad. Entonces nosotros necesitamos identificar cuál es la causa y cuál es el origen de ese trastorno y no solamente quedarnos con lo que, digamos, superficialmente vemos en la conducta, sino en el fondo. Aparte tienes un problema bien grande como doctor y más doctor psiquiatra, porque la mayoría de los fármacos que ustedes dan es la leyenda no alcohol, no bebidas alcohólicas, y la gente por no dejar de tomar prefiere no tomarse el medicamento. Yo creo que eso te hace tener gente que llega y dice, ay, pero ¿puedo tomar con ese? ¿A poco no? Sí, yo creo que sí. Sí, ocurre con cierta frecuencia y evidentemente que la recomendación es que no se haga. Claro. Porque las interacciones o las reacciones que pueden ocurrir del alcohol con la mayor parte de los psicofármacos pueden ser serias, pueden ser incluso delicadas, ¿no? Entonces no es conveniente, o te tratas o sigues con tus hábitos. Como dicen, doctor, yo creo que ahora sí que el programa que va a ser el capítulo 2 de este caso de Claudia Mijangos, y que está enfocado por parte del doctor Héctor Rocha como el lado psicológico y el lado humano de una persona que también es víctima. Y estoy segura que hasta la fecha ya tendría 59 años, hasta la fecha ella seguirá en su corazón y en su vida con esa situación. Y a veces somos muy crueles en decirlo. Hace poquito que pasó una desgracia aquí en Querétaro, todo el mundo, pero qué barbaridad, qué malo que es y que el otro. Yo les digo, ¿ya pensaron en los papás de ese joven que cometió esa imprudencia? No, pero es que fíjate, nada más en la pobre, la familia de la señora que murió, que por cierto era mi amiga, que le mando un beso, mamá de una gente que quiero mucho, que es Rafa, mira, y dices tú, ay Dios mío, pero imagínate el papá y la mamá de ese joven, la culpa, la imprudencia, está chiquito. Entonces yo creo que siempre hay que ver las dos partes. Por eso los doctores
Llega alguien y, a ver, quiero hablar con tu mamá, quiero hablar con... No, es que no quiere venir, no, quiero hablar con tu esposa, no, es que primero fue con ella, no va a venir. O sea, los ponemos en un predicamento. Los antecedentes son bien importantes. Así que yo podría recomendar que estuviéramos muy alertas. Yo tomé un diplomado en observación, que es el que a mí me ha servido muchísimo, de verdad. Y yo creo que podemos detectar muchas cosas y apoyar a mucha gente y a ti mismo con esto. Así es que, mi doctor querido, ¿dónde te encuentran? Vamos a leer de la segunda parte todo lo que tienes por ahí, ¿no? Sí, ¿Cómo se ve el caso, doctor? Bueno, ahora... Pero no el caso, el día de hoy. El día de hoy lo concluiría con el hecho de que en esta tragedia que ocurrió, que pudo haberse previsto, hubieron muchos factores y que no solamente veamos la parte, pues obviamente más trágica, sino la realidad completa. Una mujer que asesina a sus hijos, eso es ineludible, es una realidad que pudo haber sido evitado, que obedece a varias causas, algunas de ellas yo diría que en buena parte inconscientes e involuntarias, pero que trágicamente ocurren y desgraciadamente en el momento en donde ella estaba en una situación crítica y se activa una lesión, una enfermedad que ella tenía que lamentablemente no, estando ella sola y no habiendo otro adulto que pudiera contener o controlar esa reacción, pues sus hijos quedan a merced de una crisis mental grave, muy grave. Entonces, pensar en que esta situación desgraciadamente puede estarse desarrollando o incubando en cualquier otro, en otro lugar, en cualquier momento, y que necesitamos, así como vamos al dentista, como vamos a hacernos análisis, también tengamos periódicamente alguna entrevista con un psiquiatra, con un terapeuta, para ver nuestras cuestiones emocionales. Te dice que te tienes que checar cada 6 meses o cada año de la mastografía, de los análisis y todo. ¿Tú recomendarías visitar a un psiquiatra cada año? Cada año, sí, cada año, ¿no? Porque a querer o no, pues a todos se nos va generando estrés, tensiones, problemas y preocupaciones que pueden tener en nosotros mismos con una asesoría y una ayuda profesional, pues una salida y no estar creciendo como un tumor que después ya cuando aparece, pues ya... Fíjate, algo tan sencillo como es lo que me pasó a mí. Por no controlar el estrés, te originas una parálisis facial, como la que tengo yo, o te originas por andar deprisa siempre una caída como la que tuve. ¿Cuántas cosas se pueden evitar si nos frenáramos tantito y diríamos, a ver, poco al paso? Poco al paso. Nos vamos a ver al psiquiatra cuando estamos ahí bien deprimidos. Y no hacemos un seguimiento que hay que hacer. Porque si no hubiera hecho, no me caigo. Doctor, no sabes cómo te quiero, cómo te agradezco. Y sobre todo, el doctor escribe también para una revista que es la de Amelia. ¿Cómo se llama la revista? Amelia. Escribe para esa revista. Sí. Nos hace favor también de venir aquí. Y bueno, también vamos a poner algunas cosas donde tengo ahorita una página que es en Plaza de Armas. Es importantísimo que se tome muy en cuenta su salud mental. Porque de su salud mental, de nuestra salud mental, depende todo lo que nos pase de cualquier otra cosa. ¿No crees, doctor? Así es fundamental en la vida. Mi vida, tu teléfono y tu dirección. Estoy en la clínica Orquídeas, anexa al Hospital de la Santa Cruz, y el teléfono es el 213-6431 y 213-0026. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme, doctor. Gracias a ti, Sergio, especialmente. Muchas gracias. Al contrario. Nos vemos en la siguiente.